Lo que encontramos bajo tierra esa noche cambió mi fe en la humanidad para siempre. No era solo humo y cenizas lo que nos esperaba en los túneles subterráneos de Tijuana. Era algo que ningún ser humano debería ver jamás. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la maldad humana. Mi nombre es Armando Guerrero, tengo 41 años y llevo 17 años como bombero en Tijuana, Baja California. Pensé que después de casi 2 décadas combatiendo incendios, rescatando víctimas de accidentes y enfrentando tragedias, ya nada podría sorprenderme. Pero estaba terriblemente equivocado. Lo que descubrimos bajo las calles de Tijuana aquella noche de marzo me persigue hasta el día de hoy. Si estás escuchando esta historia, por favor déjame saber en los comentarios desde dónde me escuchas. Necesito compartir esto con alguien que pueda entender que hay veces en que ser bombero te convierte en testigo de cosas que van más allá de accidentes o desastres naturales. Hay veces en que descubres que el verdadero infierno no son las llamas, sino lo que los seres humanos son capaces de hacerle a otros seres humanos. Todo comenzó un jueves por la noche, cuando Tijuana se preparaba para dormir bajo un cielo despejado que contrastaba con la oscuridad que estaba por revelarse. Yo estaba en la estación central terminando los reportes del turno diurno, cuando a las 11:43 p.m. sonó la alarma. Era una llamada que parecía rutinaria. Incendio en un edificio comercial abandonado en la zona centro. Incendio estructural en la calle Constitución, anunció el despachador. Edificio de 3 pisos aparentemente desocupado. Humo visible desde varias cuadras. Edificio abandonado. Zona centro. Horario nocturno. Sonaba como el típico incendio que empezaba por vagabundos tratando de mantenerse calientes, o tal vez algún cortocircuito en instalaciones eléctricas obsoletas. Nada que no hubiéramos visto cientos de veces en una ciudad fronteriza como Tijuana. Mientras nos dirigíamos al lugar junto con mis compañeros, Daniel Morales, un veterano de 23 años, y Sebastián Ruiz, un bombero joven con apenas 3 años de experiencia, mi mente ya estaba organizando el procedimiento estándar. Llegar, evaluar, establecer perímetro, atacar el fuego desde el punto de origen. ¿Conoces ese edificio?, le pregunté a Daniel mientras manejábamos por las calles del centro de Tijuana. Sí, es el viejo edificio mercantil, me respondió. Lleva abandonado como 5 años. Oficialmente está desocupado, pero ya sabes cómo es. Siempre hay gente sin hogar que se mete ahí. ¿Alguna vez has tenido que entrar? Una vez, hace 2 años. Encontramos a 3 personas que habían prendido fuego para calentarse. Nada serio. Cuando llegamos al lugar, la escena era exactamente lo que había esperado. El edificio mercantil, una construcción de los años 80 de 3 pisos, tenía humo gris saliendo de las ventanas del segundo piso. No se veían llamas, pero el humo era constante y denso. Había algunos curiosos en la calle, pero nada fuera de lo normal. Parece controlable, le dije a Sebastián mientras nos preparábamos para entrar. Probablemente alguien prendió fuego para calentarse y se salió de control. Entramos al edificio y subimos al segundo piso, donde el humo era más denso. Encontramos el foco del incendio rápidamente. Era una oficina abandonada donde alguien había prendido fuego en un barril de metal. El fuego se había extendido a algunos papeles y muebles viejos, pero era completamente manejable. Típico, murmuró Daniel, mientras desplegábamos la manguera. Fuego de vagabundo que se salió de control. Controlamos el incendio en menos de 15 minutos. Era exactamente el tipo de llamada rutinaria que resolvemos sin problemas varias veces por semana. Pero cuando estábamos recogiendo el equipo, Sebastián notó algo extraño. ¿Escuchan eso?, preguntó deteniéndose en medio del pasillo. Nos quedamos inmóviles escuchando. Al principio no oí nada, pero después de un momento pude escuchar algo muy tenue. Era como un murmullo, muy débil, que venía de abajo. ¿Qué es eso?, pregunté. Suena como voces, dijo Daniel, pero muy débiles. ¿Voces de dónde?, preguntó Sebastián. Seguimos el sonido y nos dimos cuenta de que venía del sótano, pero cuando bajamos a la planta baja no había entrada visible al sótano. Era un edificio viejo y muchos edificios de esa época tenían sótanos que después fueron sellados. ¿Están seguros de que hay un sótano aquí?, pregunté. Debe haberlo, respondió Daniel. Todos los edificios de esta época los tienen.
Seguimos buscando, y finalmente encontramos lo que parecía ser una entrada al sótano, detrás de una pared falsa, en lo que había sido la cocina de un restaurante. Había una puerta de metal que estaba parcialmente oculta por escombros y basura. ¿Creen que deberíamos revisar?, preguntó Sebastián. Protocolo, respondió Daniel. Tenemos que asegurarnos de que no haya nadie atrapado. Movimos los escombros y abrimos la puerta. Había una escalera de concreto que bajaba hacia la oscuridad, y cuando encendimos nuestras linternas, pudimos ver que efectivamente había un sótano. «¡Hola!», grité hacia abajo. «Somos bomberos. ¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta, pero definitivamente había ruidos. Sonidos que no podía identificar, pero que me hacían sentir incómodo. «Vamos a revisar», dije, «pero manténganse alerta». Comenzamos a bajar la escalera, y con cada escalón que bajábamos, el aire se volvía más espeso y el olor más desagradable. No era solo humedad y moho lo que olía. Era algo más, algo que me recordaba a... «¿Qué es ese olor?», preguntó Sebastián cubriéndose la nariz. «No lo sé», respondí, aunque tenía una idea terrible de lo que podría ser. Cuando llegamos al fondo de la escalera, nuestras linternas iluminaron un pasillo largo que se extendía hacia ambos lados. Las paredes eran de concreto desnudo y había cables eléctricos colgando del techo. Pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que el pasillo estaba sorprendentemente limpio para ser parte de un edificio abandonado. «¿Esto es parte del sistema de drenaje de la ciudad?», preguntó Daniel. «No», respondí. «Los túneles de drenaje están más profundos y son más grandes. Esto es algo diferente». Seguimos el pasillo hacia la izquierda, y después de caminar unos 50 metros, llegamos a una puerta de metal que estaba entreabierta. Había luz saliendo de la habitación, y podíamos escuchar voces claramente. «¡Hola!», grité. «¿Somos bomberos? ¿Necesitan ayuda?». Las voces se detuvieron inmediatamente. Hubo un silencio total que duró varios segundos, y después escuchamos movimiento rápido, como si alguien estuviera corriendo. «¿Qué hacemos?», preguntó Sebastián. «Entramos», respondí. «Si hay personas ahí, necesitamos verificar que estén bien». Empujé la puerta y entramos a la habitación. Lo que vimos nos dejó completamente helados. Era una habitación grande, de tal vez 10 metros por 10 metros, con el techo bajo y paredes de concreto. Había varias camas improvisadas hechas con colchones sucios y mantas. Había una mesa de madera con sillas alrededor, y había evidencia por todas partes de que personas habían estado viviendo ahí. Pero no eran las condiciones de vida lo que nos impactó. Era lo que más parecía una prisión que un refugio. «¿Qué carajo es esto?», murmuró Daniel. Había cadenas colgando de las paredes. Había lo que parecían ser restricciones para pies y manos. Había un cubo en una esquina que obviamente se usaba como baño, y había manchas en el suelo que parecían ser sangre. «Esto no es un refugio», dije, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Esto es otra cosa». «¿Dónde están las personas que escuchamos?», preguntó Sebastián. Revisamos la habitación más detalladamente y encontramos otra puerta al fondo. Esta puerta tenía múltiples cerraduras y estaba hecha de metal reforzado. Cuando la abrimos, encontramos otro pasillo que se extendía hacia la oscuridad. «¿Hasta dónde llega esto?», pregunté. «No lo sé», respondió Daniel, «pero creo que necesitamos llamar a la policía. Primero necesitamos asegurarnos de que no hay víctimas», dije. «Si hay personas heridas o atrapadas, tenemos que ayudarlas». Seguimos el segundo pasillo, y después de caminar otros 30 metros, llegamos a una serie de habitaciones más pequeñas. Cada habitación tenía una puerta de metal con una pequeña ventana. Eran celdas. «¡Dios mío!», gritó Sebastián. «Esto es una prisión». Pero cuando revisamos las celdas estaban vacías. Habían sido usadas recientemente. Había ropa sucia, restos de comida y ese olor terrible que habíamos detectado desde el principio. Pero no había nadie. «¿Dónde están?», pregunté. «Escuchamos voces hace 5 minutos». «Debe haber otra salida», dijo Daniel. «Alguien nos vio venir y evacuó a las personas». Seguimos explorando y encontramos lo que parecía ser una cocina improvisada, un área de almacenamiento con provisiones y, finalmente, algo que me heló la sangre, una sala con cámaras de video y equipo de grabación. «¿Qué es esto?», preguntó Sebastián. En las pantallas
Podíamos ver imágenes de las celdas que acabábamos de inspeccionar. Pero en las grabaciones, las celdas no estaban vacías. Había personas en ellas, mujeres jóvenes, hombres, incluso lo que parecían ser adolescentes. «Esto es trata de personas», gritó Daniel. «Esto es una operación de trata de personas». En ese momento, todo comenzó a tener sentido. Los túneles, las celdas, el equipo de grabación, la manera en que habían evacuado tan rápidamente cuando llegamos. No habíamos descubierto un refugio para personas sin hogar. Habíamos descubierto una operación de tráfico humano. «Tenemos que llamar a la policía ahora», dije sacando mi radio. «Esto es una escena de crimen». «¡Armando!», gritó Sebastián desde el fondo del pasillo. «Ven acá, encontré algo». Corrí hacia donde estaba Sebastián, y cuando llegué me mostró otra habitación que habíamos pasado por alto. Era más pequeña que las otras, pero había algo diferente en ella. Había dibujos en las paredes, hechos con lo que parecía ser carbón o lápiz. Los dibujos eran de niños. Niños dibujando caras tristes. Niños dibujando figuras que parecían ser ellos mismos detrás de barras. Niños dibujando lo que parecían ser súplicas de ayuda. ¿Niños?, pregunté, sintiendo cómo se me partía el corazón. ¿Había niños aquí? «Mira esto», dijo Sebastián, señalando hacia una esquina de la habitación. Había un pequeño montón de juguetes rotos, algunos libros de colorear sucios y una manta pequeña que obviamente había pertenecido a un niño muy pequeño. «¡Hijo de puta!», gritó Daniel. «¡Tenían niños aquí!». En ese momento escuchamos ruido desde el pasillo principal. Eran pasos, muchos pasos, corriendo hacia nosotros. «¡Policía!», gritó una voz. «Salgan con las manos arriba». «Somos bomberos», grité de vuelta. Respondimos a una llamada de incendio. «Salgan lentamente con las manos visibles». Salimos del área de celdas con las manos arriba y encontramos a 6 policías con armas desenvainadas. Habían llegado después de que alguien llamara para reportar actividad sospechosa en el edificio. «¿Qué encontraron?», preguntó el sargento a cargo. «Trata de personas», respondí. «Esto es una operación de tráfico humano. Hay celdas, equipo de grabación, evidencia de que había víctimas aquí hasta hace muy poco. ¿Víctimas? Mujeres, hombres, adolescentes y niños. Había niños aquí». El sargento inmediatamente llamó por radio para solicitar refuerzos, la unidad de crímenes especiales y el equipo de investigación forense. «¿Vieron a alguien?», preguntó. «Escuchamos voces cuando llegamos», respondió Daniel. «Pero cuando entramos ya no había nadie. Debe haber otra salida». Durante las siguientes 4 horas, el edificio se convirtió en una escena de crimen activa. Llegaron detectives, técnicos forenses, agentes federales y hasta representantes de organizaciones internacionales contra la trata de personas. «¿Qué tan grande es esto?», le pregunté a uno de los detectives. «Es enorme», me respondió. «Estos túneles se extienden por varias cuadras. Es una red completa. Probablemente llevan operando aquí por años». «¿Y las víctimas?». «Desaparecieron. Quienquiera que esté detrás de esto tenía un plan de evacuación, pero dejaron evidencia por todas partes». Mientras los investigadores trabajaban, yo no podía dejar de pensar en los dibujos que habíamos encontrado en la habitación de los niños. Dibujos hechos por niños que habían sido secuestrados, vendidos, abusados. Niños que habían pasado días o semanas en esas celdas subterráneas. «¿Cómo es posible que esto haya pasado aquí?», le pregunté a Daniel. «¿Cómo es posible que nadie supiera?». «Tijuana es una ciudad fronteriza», me respondió. «Hay mucho tráfico de personas, pero nunca pensé que fuera tan organizado, tan inhumano». «Sí, tan inhumano». Cuando finalmente salimos del edificio, ya era el amanecer. Había medios de comunicación, curiosos y una multitud de oficiales de diferentes agencias, pero lo que más me impactó fue ver a las familias que habían comenzado a llegar, familias que habían perdido a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, familias que habían estado buscando durante meses o años, familias que habían venido con la esperanza de que tal vez finalmente tendrían respuestas. «¿Mi hija estuvo aquí?», preguntó una mujer que se acercó a mí. «María González, tiene 17 años, desapareció hace 8 meses». No sabía qué responder. No había manera de saber si su hija había estado en esas celdas, si había sido víctima de esa operación, si todavía estaba viva.
Los investigadores van a revisar toda la evidencia, le dije. Si hay información sobre su hija, se la van a dar. ¿A usted cree que ella estuvo aquí? No lo sé, señora, pero espero que la encuentren. Esa conversación me persiguió durante semanas. La imagen de esa madre, desesperada por encontrar a su hija, dispuesta a aferrarse a cualquier esperanza, sin importar cuán terrible fuera la verdad. 2 semanas después del descubrimiento, me contactó uno de los detectives que había trabajado en el caso. ¿Qué han encontrado?, le pregunté. Mucho, me respondió. Esta operación era parte de una red internacional. Movían víctimas desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Tijuana era solo una estación de paso. ¿Cuántas víctimas? Cientos, tal vez miles durante los años que estuvieron operando. ¿Y los responsables? Hemos arrestado a algunos, pero los cabecillas escaparon. Probablemente ya están operando en otro lugar. ¿Qué pasa con las víctimas que estaban ahí esa noche? Esa es la parte más difícil. No sabemos dónde están. Cuando evacuaron se llevaron a todas las víctimas. Podrían estar en cualquier lugar. Esa información me hizo sentir una frustración terrible. Habíamos descubierto una operación horrible, pero las víctimas seguían desaparecidas. Los niños que habían hecho esos dibujos en las paredes seguían en manos de sus captores. ¿Hay algo más que podamos hacer?, pregunté. Ustedes ya hicieron su parte, me respondió. Si no hubieran respondido a esa llamada de incendio, si no hubieran investigado esos ruidos, nunca habríamos encontrado esto. Pero no me sentía como si hubiera hecho suficiente. Me sentía como si hubiera fallado a esas víctimas, como si debería haber actuado más rápido, como si debería haber encontrado una manera de salvarlas. 6 meses después, me llegó una notificación inesperada. Era de una organización internacional contra la trata de personas. Querían que fuera a una conferencia en Ciudad de México para hablar sobre el caso. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque usted fue el primero en descubrir la operación, me respondió la representante de la organización. Su testimonio podría ayudar a otros bomberos y policías a identificar señales similares. ¿Señales similares? Estas operaciones son más comunes de lo que la gente piensa. Están por todas partes, escondidas a simple vista. Necesitamos que más personas sepan qué buscar. Fui a la conferencia, y lo que aprendí me cambió la perspectiva sobre mi trabajo para siempre. No solo era bombero, era alguien que estaba en una posición única para detectar actividades criminales, para rescatar víctimas, para ser los ojos y oídos de la comunidad. ¿Cuántos casos como este hay?, pregunté durante una de las presentaciones. Miles, me respondió el presentador. La trata de personas es el segundo crimen más lucrativo del mundo, después del narcotráfico, y está creciendo. ¿Qué podemos hacer? Estar alerta, reportar actividades sospechosas, y nunca asumir que algo es normal solo porque parece serlo. Cuando regresé a Tijuana, comencé a ver mi trabajo de manera diferente. Cada llamada que recibía, cada edificio al que entraba, cada situación que encontraba, la veía con ojos diferentes. Buscaba señales que antes habría ignorado, y desafortunadamente encontré más de lo que esperaba. 3 meses después de la conferencia, durante otra llamada aparentemente rutinaria, encontramos evidencia de trabajo infantil forzado en una fábrica. 6 meses después, descubrimos una casa donde mantenían a mujeres migrantes en condiciones de esclavitud. ¿Cómo es posible que esto esté pasando en todas partes?, le pregunté a Daniel después del tercer descubrimiento. Porque siempre ha estado pasando, me respondió. Solo que ahora sabemos qué buscar. ¿Cómo vivía antes sin saber esto? Vivía con los ojos cerrados. Todos vivíamos con los ojos cerrados. 1 año después del descubrimiento de los túneles, recibí una llamada que cambió todo. Era del detective que había trabajado en el caso original. ¿Encontraron algo?, le pregunté. Encontramos a algunas de las víctimas, me respondió. Liberamos a 12 personas en una operación en Mexicali. 3 de ellas estuvieron en los túneles que ustedes descubrieron. ¿Están bien? Físicamente sí. Emocionalmente va a tomar tiempo. ¿Puedo hablar con ellas? Una de ellas quiere hablar con usted. Se llama Carmen. Tiene 19 años. Estuvo en los túneles durante 3 meses. 2 días después, me encontré con Carmen en las oficinas de la organización de víctimas. Era una joven pequeña, delgada, con ojos que habían visto demasiado para su edad.
¿Usted fue uno de los bomberos que encontró el lugar?, me preguntó. Sí, le respondí. Yo fui el primero en entrar. Nosotros escuchamos cuando ustedes llegaron. Nos dijeron que se fueran rápido, que los policías venían. Pensamos que era una mentira para asustarnos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 meses, pero conocí a chicas que habían estado por más tiempo, algunas por más de 1 año. ¿Qué pasó con ellas? No lo sé. Cuando nos movieron esa noche, separaron a algunas. Nunca volví a verlas. Carmen me contó su historia. Había sido secuestrada en su pueblo en Oaxaca cuando tenía 18 años. Le habían prometido trabajo en una fábrica en Tijuana, pero cuando llegó la vendieron a los traficantes. ¿Qué era lo peor?, le pregunté. La desesperanza, me respondió. Saber que nadie sabía dónde estábamos. Saber que podíamos gritar todo lo que quisiéramos, pero nadie nos iba a escuchar. ¿Pero nosotros los escuchamos? Sí. Ustedes fueron los primeros adultos que escucharon nuestras voces en meses. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a regresar a mi pueblo. Voy a tratar de olvidar. Pero también voy a contar mi historia para que otras chicas no pasen por lo mismo. Esa conversación me marcó para siempre. Me hizo entender que lo que habíamos encontrado bajo tierra no era solo evidencia de un crimen. Era evidencia de una industria, de un sistema que destruía vidas sistemáticamente. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté a Carmen antes de despedirnos. Seguir buscando, me respondió. Seguir escuchando. Porque hay muchas más chicas como yo ahí afuera, esperando que alguien las escuche. Hoy, 2 años después del descubrimiento, sigo siendo bombero en Tijuana. Pero ahora soy más que eso. Soy parte de una red de primeros respondedores que están entrenados para detectar señales de trata de personas. Hemos encontrado y ayudado a liberar a más de 50 víctimas en los últimos 2 años. Pero también sé que por cada víctima que encontramos, hay docenas más que no encontramos. Por cada operación que desmantelamos, hay otras que continúan operando. ¿Cómo vives con eso?, me preguntó Sebastián hace unas semanas. Vivo sabiendo que cada día tengo la oportunidad de hacer la diferencia, le respondí. Vivo sabiendo que tal vez, en la próxima llamada, vamos a encontrar a alguien que necesita ayuda. Pero ¿no te deprime saber que hay tanto mal en el mundo? Me deprime más pensar en todo el mal que no veíamos cuando teníamos los ojos cerrados. Lo que encontramos bajo tierra en Tijuana era inhumano, pero lo que aprendí después es que la inhumanidad no es algo raro o aislado. Está por todas partes, escondida detrás de puertas cerradas, bajo tierra, en lugares donde la gente no mira. Como bomberos, estamos en una posición única para ver esos lugares, para escuchar esas voces, para ser los ojos y oídos de las víctimas que no pueden pedir ayuda de manera normal. Y aunque lo que encontramos esa noche me cambió para siempre, también me dio un propósito que va más allá de apagar fuegos. Me dio la responsabilidad de ser vigilante, de ser protector, de ser la voz de los que no tienen voz. Porque bajo tierra, en los túneles de Tijuana, no solo encontramos evidencia de crímenes, encontramos evidencia de que el mal existe, pero también evidencia de que hay personas dispuestas a luchar contra él, y eso es algo con lo que puedo vivir para siempre.